estamos de regreso y por supuesto, como usted ya debe de presentir, tenemos la sección con Sofi que nos tiene un tema bastante interesante porque es los millennials y el sexo. Sofi, bienvenida. Gracias, pues muy buenos días, hoy estamos aquí también Buenos días, Sofi. en la sala, buenos días. Y en efecto vamos a tocar el tema de la sexualidad en la generación millennial. A ver, yo creo que, bueno, perdón. Ustedes me dirán. Adelante, Minaye. Fíjate que estábamos escuchando mucho sobre que esta generación de los millennials tienen como que muy activa esta parte sexual, pero también escuché otras versiones donde dicen que aparentemente solo es una teoría porque en realidad hay un desinterés muy grande de los millennials por tener relaciones sexuales. ¿Eso es verdad? Esperen, yo creo que antes de empezar, ¿quiénes son los millennials? Bueno, aquellas generaciones nacidas después ¿en qué año nacieron, chicos? En los 90s. Efectivamente, entonces toda esta serie de jóvenes ahora, jóvenes adultos que están pues en esta, digamos, juventud, adolescencia tardía, en estos momentos, en estas épocas actuales, ellos representan esta última generación, que es la generación de la tecnología, la generación donde casi todo lo tienen ya resuelto de alguna forma, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de la sexualidad de estas generaciones, decimos, bueno, estadísticamente, fíjate que todas las niñas nacidas, yo digo niñas todavía, nacidas en los 90, hay en efecto un índice alto de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, embarazos adolescentes, ¿ok? Entonces esto como que nos podría arrojar un dato de que están sexuales activamente. Pero la realidad es que un auténtico millennial, o sea, que realmente un verdadero millennial, que vive las condiciones de vida y sociales, etcétera, políticas, todo de un millennial, es que en efecto hay una tendencia a no ejercer la sexualidad, más bien las prácticas sexuales de una manera tan a la ligera. ¿Y a qué se debería esto? En efecto, vamos a tratar ese punto muy importante, o qué está pasando con estos jóvenes millennials. ¿Es por miedo? ¿Falta de interés? No podemos hablar como de miedo, sino que las condiciones de vida de la generación millennial es, por ejemplo, son chicas y chicos que les tocó socialmente, laboralmente, no muy buenas épocas en donde los trabajos, por ejemplo, están como tan en el boom de que es tan fácil ingresar a un trabajo que te permita una estabilidad económica, sino simplemente los chicos millennials como que optan por cuestiones más relajadas, sin presiones, y esto no les genera a lo mejor los ingresos suficientes para tener una estabilidad económica que pudiera sustentar el hecho de tener a lo mejor familia, ser independiente. Entonces es conciencia. Se podría decir, porque no quieren arriesgarse tal vez a tener relaciones sexuales, embarazarse y no poder mantener. Oye, pero a mí sí me causa muchísimo ruido porque si estamos hablando de conciencia, ¿cómo podemos tener nosotros los millennials conciencia con todas las redes sociales tan desatadas? Por ejemplo, las aplicaciones de Facebook, otras que yo no he descargado, ¿verdad? Pero que te ayudan como que a ligar a otras personas. Fíjate. Entonces, que ¿cómo hablamos de que no hay actividad sexual? Por ejemplo, porque en esta generación, por lo regular, elegir una pareja sexual es como de pronto, ok, voy a decidir ejercer mi sexualidad, pero va a ser una toma de decisión bien planeada. Es decir, ok, voy a conocer a alguien con el que a lo mejor no me voy a vincular emocionalmente, elijo tener un contacto sexual con alguien, va a ser así, asado, o sea, ya tienen como incluso las condiciones. Entonces, si hablamos de cierta conciencia, ¿por qué? Porque es una decisión tomada, planeada y organizada. No ocurre en todos los casos, vamos a decir, o sea, no en todas las personas, pero sí hay esta situación de pronto cuidar esos aspectos. En cuestiones de, por ejemplo, prevención de embarazos, ITS, etcétera,
pues ya los millennials tienen todo así como en la carta y nada más, me da de este y me da del otro, me da. Entonces ya no hay tanto ese tabú de que, ay, ¿qué van a decir si voy a comprar un preservativo? Al contrario, casi se les aplaude el hecho de que vayan y se cuiden, ¿no? Que no haya esta cuestión que de pronto a una generación anterior nos pasa. Había cierto, diría la señora, cierto pudor, ¿no? Cierto ajá, miedo como que de pronto que sí causaba esta sensación. Ahorita esta generación no trae esa sensación de pudor o de pena, sobre todo ante ciertos temas que tienen que ver con el cuidado de tu salud y más de la sexualidad en general. Por ejemplo, personas como yo, que hicimos un voto de castidad. No, pero por ejemplo, a mí me pasó y todos van a decir, ay, qué chorero, ¿no? Pero en mi generación, o sea, muchachos de mi generación, del mismo año en el que yo nací, del 89, nací en el 1989, orgullosamente, pues muy jóvenes, como a los 17, 18, antes de los 20 años, entre los 15 y los 20 años, muchas muchachas de mi generación ya habían salido embarazadas. Y a mí eso me generó así como que, chale, no me quiero embarazar, nada de eso. No, pero o sea, qué onda, mucha gente de mi generación está teniendo hijos ya muy pronto. Y eso es porque, pues, obviamente tienen que hacer el acto que hace que una mujer se embarace, ¿verdad? La creación de la vida. Entonces, a mí me generó un poco de miedo, ¿sí? ¿Saben qué? A mí la verdad sí me hizo pensar, ¿saben qué? No voy a andar así revoltoso, ni andar así diario buscando la intimidad, porque en una de esas capaz y embarazo a alguien, y la verdad que como que sí me generó ese pequeño temorcillo tanto a embarazar a alguien como a ejecutar la intimidad. Oye, Sofi, igual ahorita que vamos a aprovechar. Claro que estamos hablando de que Chapa le tocó, claro, además Chapa, a ti te tocó así como que el residuo de la generación anterior todavía, como que estás en ese limbo aún, ese periodo del 85, además, yo 90. creo que ya hasta me volví alérgico a las relaciones sexuales. Y por ejemplo, a mí me tocó esta época donde es como que, bueno, pues no quiero nada, no quiero compromiso, no quiero nada serio, te conozco, disfrutamos de 10 minutos y cada quien para su casa, ¿no? Así es. Pero yo me 10 preguntaba... minutos no es muy poco. Es lo que me ha tocado. Bueno, pero por ejemplo... te tocó. Qué suerte, qué suerte. ¿Verdad? Oye, pero por ejemplo, ahorita que decimos que en realidad los millennials no tendrían tanto interés, yo me preguntaba si influye mucho el famoso pack, el texting, todo esto para, pues si lo estás haciendo de manera digital, ya no recurrir a ese contacto personal. Claro, en efecto, esto también tiene que ver el uso de las tecnologías para comunicarse, para llevar a su vida en general. Los trabajos, hablamos de trabajos que son detrás de una pantalla, detrás de un móvil. Entonces, pues todo esto también genera como una barrera, donde dices, bueno, no me involucro porque no quiero más, esto no trae tal y cual consecuencia, hsta aquí la dejo y no pasa nada, ¿no? Ellos continúan con su vida. Y de alguna forma está padre. Hay cosas muy padres de esta generación. Yo, la verdad, me encanta. Lo reconozco. Hay cosas muy padres. Otra cuestión que, por ejemplo, ocurre con la sexualidad es que no es así como, por ejemplo, el tema de la virginidad o de los primeros contactos. O sea, no es así tener por tener, o sea, que ya quiero, no. Va a ser planeado, va a ser algo concienzudo realmente. O sea, realmente va a ser algo concienzudo porque lo quiero disfrutar, ¿ok? Sin presiones sociales, sin nada. Oye, pero neta, 10 minutos. 10 minutos, amigo. Bueno. Oye, Sofi, y bueno, entonces llegamos a la conclusión de que los millennials lo que están viviendo es una época sexual digital, ¿estaríamos hablando? Digamos que no vamos a llamarla tan así, pero sí una era en la sexualidad mucho más concienzuda, más relajada, diría yo, en torno a la sexualidad. Consciente, informada, por supuesto. Ahorita tenemos todo a la mano, no hay nada que no está en la red. Nada se nos escapa. Efectivamente, ahorita. Y yo diría como más relajada. Está padre, la verdad está padre cómo manejan ellos la sexualidad. Ahí está. Chapa, ¿algo que quieras agregar? Neta, 10 minutos. 10 minutos, aunque no me lo estamos bastante claros en el asunto. De que fueron y pues agradecerle mucho a Sofi, agradecer mucho a Sofi su tiempo y los conocimientos que siempre nos aportas. Gracias, chicos. Pues aquí nos vemos.